Bienvenidos a tu canal Electricidad e Ingeniería Paso a Paso. Para el día de hoy conoceremos qué son las compuertas de enlace eléctrico, líneas generales de alimentación, características y tipos de elementos y por último conoceremos qué son los emplazamientos y los distintos tipos de montajes eléctricos que existen al momento para las líneas de enlace. Recuerda, yo soy Miller Alexi Mejía, ingeniero eléctrico. ¡Vamos a ello! Lo primero que vamos a hacer es una pequeña introducción donde nos habla del Real Decreto el 824 del 2002, el cual fue creado el 2 de agosto, donde nos dice que por este se aprueba el reglamento electrónico para la baja tensión, establecido en el artículo 15, apartado 2, donde se da el concepto de instalaciones de enlace, es decir, es aquí donde nace realmente las instalaciones de enlace, la normativa y cómo poder estandarizar estos tipos de conexiones. Se puede definir que las instalaciones de enlace como las instalaciones que unen. Entendámoslo bien, las instalaciones de enlace es una instalación que une la caja general de protección o la caja general de protección de compañía, incluidas estas, es decir, desde el cuadro general de la vivienda hasta la caja la cual encontramos donde conecta la línea la compañía o suministradora de electricidad. Nos dice la norma general que es aquí donde se regulan las redes eléctricas de baja tensión, es decir, es el reglamento electrónico para la baja tensión y donde encontramos las instrucciones complementarias para poder entender y aplicar y poder tener una estandarización dentro de lo que es las puertas de enlace. Es aquí que en esta norma nos da las distintas características principales. Para ello, entonces, vamos a mirar los diferentes objetivos que tiene elegir el lugar donde se realiza el emplazamiento de las cajas generales de protección, línea general de alimentación, derivaciones, contadores y cuadros generales de protección, entre otros. Aplicando la normativa relacionada e indicando las características técnicas que deben reunir en función del tipo. Constitución y sistemas de instalación. Entonces, ya aquí vemos que las instalaciones de enlace se dividen en tres. Lo que son líneas generales de alimentación, características y tipos de elementos que la componen. Y por último tenemos emplazamientos y distintos montajes de la instalación. Hagamos un paréntesis hasta el momento y si este video te está gustando, te invito a que te suscribas, le des a la campanita y nos dejes tu comentario. Líneas generales de alimentación en las instalaciones. Una línea de alimentación eléctrica, entendemos por esto que es el conjunto de cables conductores y elementos asociados, tales como protecciones y canalizaciones, ¿sí? Es decir, es todos los componentes que integran el sistema eléctrico desde un punto A a un punto B, que se utiliza para transportar la energía eléctrica desde el origen, es decir, como un cuadro general, los transformadores o los generadores, hasta el punto final o punto de consumo, ya sea una máquina, edificios, circuitos o un tablero de distribución. Si nos damos cuenta, entonces aquí podemos ver las distintas líneas de distribución o las LGA o líneas de alimentación general que va desde la CPM o las CGP hasta el cuadro de mando o cuadro de control, que es el cuadro de vivienda o el cuadro de distribución. Las principales características de esta línea, ¿sí? Nos dice que transportar la energía eléctrica en baja, media o alta tensión pueden ser aéreas, es decir, postes y cables, o subterráneas, es decir, conductos enterrados bajo la tierra. De igual manera nos dice que deben dimensionar según la potencia requerida, la tensión, la corriente, la distancia, para evitar caídas de tensión o sobrecalentamiento, es decir, según
la distancia según el circuito, asimismo vamos a dimensionar el cable, ya sea cable de 1,5, cable de 2,5, cable de 50, cable de 95, de 120, de 240. Según los requerimientos del sistema, asimismo dimensionaremos el cable y según la trayectoria, el espacio o el recorrido que éste haga desde un punto B a un punto A o de un punto A a un punto B. También tenemos que tener en cuenta e incluir las protecciones tales como los interruptores y los fusibles, los cuales nos permiten garantizar la seguridad del sistema completo. Características y tipos de elemento, pues ya lo hemos visto. Esto lo podemos encontrar en la norma 842 del 2002, la cual se dio el 2 de agosto, y en sus ítems de la ITC-BT del artículo 13, 14, 15 y el 11. Es decir, es aquí donde vamos a encontrar todos los reglamentos, toda la aprobación, todos los estándares o lo que nos pide la norma para hacer una debida instalación de puesta en marcha de enlace. De igual manera, entonces vamos a ver las cajas generales de protección. Nos dice que las cajas generales de protección no son más que donde se van a alojar las líneas generales de alimentación, es decir, ya sea cajas de paso o cajas de protección, ya sea de fusible, ya sea de termomagnéticos, automáticos, entre otros. Características de estas cajas. Las cajas generales de protección se utilizan correspondientemente a uno de los tipos requeridos según las especificaciones técnicas de las compañías. Es decir, las compañías eléctricas nos suministran o nos dan las especificaciones de las cajas que ellos necesitan para poder darnos o brindarnos ese servicio eléctrico. Una de estas nos dice que dentro de las mismas se instalarán cortocircuitos tales como fusibles en todos los conductores de las fases o polaridades. Cómo poder cortar al igual correspondientes cortocircuitos, cómo hacer prevenciones y que el neutro debe estar estandarizado y amortizado. A la izquierda es aquí donde viene, es decir, antes de colocar las líneas, primero debe de ir el neutro, ¿sí? Entonces, estas cajas de protección nos van a brindar, primero, seguridad. Segundo, confort. Tercero, van a cumplir las normativas y los requerimientos de las empresas eléctricas para poder brindarnos ese suministro y nosotros garantizar que es una instalación certificada. Tubos y canalizaciones eléctricas. Los tubos son un sistema utilizado para proteger, guiar, organizar los diferentes cables que tenemos en la instalación y así poder evitar daños en los mecanismos gracias a las exposiciones de la humedad, cortocircuitos y riesgos eléctricos. Nos dice que las canalizaciones es el conjunto formado por los tubos, bandejas o canales y los cables eléctricos que la contienen. Es decir, si vemos en nuestras imágenes en el lado izquierdo tenemos una canalización por tubo y en el lado derecho tenemos una canalización por bandeja, ya que tiene todo su sistema eléctrico y recorre la canalización completa, recorre las bandejas completas con su cable. A eso le llamamos canalización. Entonces ya en los elementos de protección, nos dice que los elementos de protección son dispositivos que se utilizan en una instalación eléctrica para proteger a las personas, principalmente, y a los equipos contra fallas como sobrecargas, cortocircuitos, fugas de corriente o sobretensión. Estos elementos de protección deben incluir o deben ser, ¿sí? Deben contar con fusibles, interruptores automáticos o disyuntores, interruptores diferenciales, pararrayos y protectores de sobretensión, relés térmicos y de sobrecarga y por último puestas a tierra. Es decir, estos son los diferentes tipos de elementos de protección que vamos a contar en una instalación eléctrica, en una
puerta de enlace. ¿Sí? Cuadros eléctricos. Nos dice que los cuadros eléctricos, o mal llamados tableros o paneles de distribución, es el conjunto, ¿sí?, o es el punto central de las instalaciones eléctricas donde se recibe, distribuye y controla la energía a los diferentes circuitos de la vivienda, la industria o la edificación. O decir mejor, que el cuadro eléctrico es el cerebro de la instalación, porque contiene los dispositivos de protección, primero que todo, los dispositivos de maniobra y los dispositivos de control. Su principal función es recibir la energía eléctrica desde la red o un generador. Es decir, desde el que nos suministra la compañía hasta el cuadro de control, toda la energía llega y se concentra allí. Distribuirla a los diferentes circuitos, ya sea circuitos de iluminación, enchufe o maquinaria. Proteger la instalación con fusibles, interruptores, termomagnéticos y diferenciales. Y por último, nos permite controlar seccionamientos o poder controlar la electricidad de forma segura por secciones o por partes, ya sea por circuitos de iluminación, por circuitos de enchufe, por circuitos de fuerza 1, circuitos de fuerza 2. Es decir, el cuadro eléctrico nos proporciona seguridad y protección y a su vez maniobra y control en el sistema eléctrico. Si vemos entonces aquí en nuestras imágenes, tenemos a la izquierda un cuadro de control o un cuadro de potencia, un cuadro de vivienda, y a la derecha tenemos un cuadro ya con sus diferentes cables y circuitos ya especificados. Emplazamiento y montaje de las instalaciones de enlace. Como ya lo miramos, las instalaciones de enlace son las partes de una instalación eléctrica, conectando la red de distribución pública, es decir, la compañía eléctrica, con la instalación interior de la edificación. Es todo lo que va desde la CPM hasta el cuadro de control. A eso le llamamos un montaje de enlace. Nos dice que incluye todos los elementos desde la acometida, es decir, desde la entrada de la energía hasta el cuadro general de protección y mando. Es todo lo que recorre ese circuito, ¿sí? Llámese cajas, llámese hilo, bandeja, fusibles, todo lo que nosotros utilizamos y tenemos para poder hacer esa conexión desde la acometida, es decir, desde la línea de entrada hasta el cuadro. Emplazamiento es el dónde. Nos dice que debe de ser fácil acceso, primero que todo, para la compañía eléctrica y para el usuario. Segundo, lugares protegidos contra la humedad, golpes y temperaturas extremas. Es aquí donde nosotros encontramos en las edificaciones los cuartos eléctricos. Deben cumplir con las normas de seguridad, tanto en distancias mínimas, ventilaciones y señalizaciones. Los cuadros o armarios deben de estar o ser cuadros en las entradas de las edificaciones, plantas bajas o sótano. Y lo otro, en los locales de fácil acceso y en zonas no peligrosas. Escuchen bien, nosotros debemos ubicar estos cuadros en zonas no peligrosas o que al menos estas zonas tengan los elementos de protección necesarios que nos permitan, valga la redundancia, proteger ese sistema. Por eso nos dice que no deben de ser colocados ni en cocina, ni en baño, ni en garaje sin protección, sino que deben de estar colocados estos cuadros, estos armarios, en cuartos adecuados donde nos brinden esa protección completa. Control y seccionamiento. Es decir, debemos de controlar por medio de automáticos, pero a su vez dividir el circuito para poder cortar la electricidad de forma segura donde la necesitamos o se hagan cortes paulatinos donde se requieran o hayan daños. Los montajes es cómo se hace. Nos dice que estas deben de incluirse tanto las acometidas, que dice que es el cable que va desde la red
de la calle hasta el edificio. Las cajas de protección, o los más llamados CGP, deben de contener estas CGP fusibles de protección y se colocarán en las fachadas, en los sótanos o en armarios de la entrada. Líneas generales de alimentación, o las mal llamadas LGA, y estas deben de llevar la CGP hasta los contadores, es decir, debe ser una línea continua sin tener empalmes, sin tener añadiduras y demás, desde el CPM hasta el cuarto de contadores. Debe incluir tubos, bandejas, ya sea rígido, ya sea corrugado. Estas deben de estar protegidas, empotradas o en canalizaciones y que discurran por zonas comunes. 1. De fácil acceso. 2. Que cuenten con los sistemas y los medios de protección adecuados. Y 3. Que permitan una fácil visualización o acceso en caso de que se requiera. Recomendaciones de montaje. Lo primero, las canalizaciones deben de estar bien fijadas, es decir, con tubos, bandejas o canaletas. Cables de secciones adecuados. Debemos hacer cálculos según la distancia y los requerimientos del sistema. Conexiones firmes y protegidas contra la humedad. Como ya lo dijimos, deben de estar o discurrir por partes que nos brinden esa seguridad, que no sean húmedas y que aparte de eso sean protegidas. Y cumplir con las normas y los reglamentos electrotécnicos de baja tensión. De igual manera, los instaladores o las personas que intervengan en el mantenimiento o en los cambios de estas líneas deben de ser personal certificado y cualificado que tengan el conocimiento adecuado para poder hacer intervenciones técnicas de forma segura. Espero que este video te haya podido despejar aquellas dudas que tengas sobre el tema. Te invitamos a que te suscribas, le des a la campanita y nos sigas viendo. Nos vemos en otros videos. Hasta la próxima.